El carnicero. Historia adaptada para relatos de horror en base a la experiencia contada por Luis Cortina Carmona. Mi nombre es Luis Cortina y soy de Coatepec, Veracruz. Desde pequeño he trabajado en el negocio de las carnicerías, ya que mi padre, al venir de gente de rancho, de alguna manera siempre estuvo involucrado con todo lo referente al ganado. Justamente así pasé mi infancia rodeado de vacas, caballos, chivos y marranos. Cuando por fin terminé la prepa a los 18 años decidí que la escuela no era para mí, así que decidí comenzar a trabajar en la carnicería de mi tío, ya que mi papá es bastante especial y no deja que nadie se meta en sus negocios. Todas las mañanas me tocaba ir al mercado local a despachar a la gente. Era una tarea relativamente fácil, y hasta me echaba un taco de ojo al ver a tanta chica bonita que iba de compras. En otras ocasiones me tocaba ir a recoger a las vacas y a los cerdos a las granjas de mi tío, las cuales estaban como unos 20 minutos de Coatepec. Yo hacía esa tarea con mucho gusto, ya que las chicas del pueblo me veían cómo iba manejando aquella camioneta. En ciertas ocasiones me tocaba ir acompañado de un chico de 12 años con el cual me la pasaba platicando de esto y de aquello, todo mientras conducía por aquel viejo camino de terracería, el cual en un punto específico se hacían dos caminos, formando una especie de Y. Uno te llevaba a una pequeña cueva de unos 4 metros de diámetro, o al menos eso se distinguía a lo lejos. Y es por eso mismo que quiero relatar lo siguiente. La gente mayor contaba historias sobre esa misteriosa cueva. Decía que había algo dentro de esta, ya que durante la década de los 70 varios jóvenes eran contratados por uno de los hombres más adinerados de la zona, el cual también se movía dentro del sector ganadero. Aquellos testigos mencionaban que llegaba a la zona con una camioneta de alrededor de 3 toneladas. Arriba de esta venía la vaca más grande que tenía el señor entre todos sus ranchos. Todo con la intención de alimentar a alguien o algo dentro de la cueva. Para serles sincero, yo nunca creí en esta vieja historia, pero la gente ya lo veía como algo normal. Sin embargo, no tenían idea alguna de qué era lo que ocultaba aquel anciano en la cueva, que pese a su edad en pleno 2017 pareciera que no tuviera la edad que tiene. Muchas personas aseguraban que el dinero, los locales, terrenos, casas y ganado que tenía el señor es porque había hecho un pacto con el diablo en los años 60. Cuando él era joven bajó del rancho dispuesto a convertirse en un hombre de riquezas, ya que se había aburrido de vivir en la pobreza absoluta. De hecho, mi tío conoció a don Martín. Él era uno de sus ayudantes en los comienzos de su negocio. Mi tío dice que rentaba un local pequeño y pedía cerdos y vacas fiadas para abastecer el negocio con tal de continuar trabajando. Llegó incluso a dormir en la calle cuando en algunas ocasiones se quedaba sin nada, ya que por más intentos que hacía no lograba avanzar. Pero las cosas cambiaron de pronto cuando empezó a tener una racha de muy buena suerte, que incluso le hizo poder comprar el local donde alguna vez lo corrieron por no haber pagado la renta. La suerte entonces estuvo con él aparentemente, ya que terminó comprando los locales de las carnicerías que le hacían competencia en aquellos años. Ahí fue cuando la gente decía y juraba haber visto a don Martín salir por lo menos una vez al mes en medio de la noche de aquella cueva. Siempre iba cargado con una enorme vaca o toro, pero salía sin este. Pero no sabían el propósito de todo esto. Cierta noche mi tío y 2 de sus amigos se encontraron con don Martín en medio del camino de la cueva. Se había estacionado ya que estaba asegurando al toro en la batea. Ahí les preguntó que qué hacían en ese camino a esas horas, ya que pasaban de las 12 de la noche. Con una mirada fija y de enojo le dijo a mi tío y a sus amigos que no los quería ver por ahí, e incluso le iba a quitar el trabajo a mi tío si los veía cuando volviera. Todos se quedaron callados ante aquel regaño, pero le dijeron al anciano que no tuviera cuidado, que ellos ya se iban porque estaban muy tomados y venían de una fiesta, que sencillamente era más fácil tomar el camino de la finca que pasaba por la dichosa cueva. Todos los amigos de mi tío, incluido este, hicieron caso y volvieron, pero a uno de ellos no les importó y con tono de burla dijo que seguiría al viejo para ver qué fiesta hacían en la cueva con su socio el diablo, ya que él estaba cansado de ser pobre y quería ser un hombre muy rico. Al final lo ignoraron y volvieron a su casa dejando su suerte a aquel amigo, que estaba dispuesto a dar con el secreto de don Martín. En la mañana siguiente mi tío y sus amigos estaban platicando de que no aparecía. De hecho pasaron días e incluso semanas y no tenían noticias de este.
No les causó tanta preocupación ya que su amigo vivía lejos de Coatepec y solamente bajaba por temporadas, además de que siempre que tomaba solía desaparecerse por ratos. Un día ya en la carnicería mi tío se encontraba tranquilo y trabajando cuando de repente vio entrar a don Martín. Tranquilo le preguntó que cómo iba el día. Él le dijo que muy bien y que solamente estaba preocupado y algo pensativo, ya que su amigo con el cual lo encontraron en la noche anterior en el camino no aparecía. Mi tío veía a don Martín y sentía la curiosidad de preguntarle por su amigo, ya que él presentía que le podría dar razón de este. Solo se le quedaba viendo a don Martín un poco nervioso y pensativo cuando de repente le dijo: «No te preocupes, si tu curiosidad es saber cómo está tu amigo, él está bien. Es más, ayer mismo lo dejé libre y ya hizo lo que tenía que hacer». Pero no aguantó más de lo que yo esperaba. Mi tío, sorprendido de lo que había dicho, se quedó callado viendo cómo se retiraba don Martín de la carnicería. Esto lo dejó desconectado del mundo exterior por unos instantes. Por la tarde de repente vio llegar a aquel amigo todo sucio, lleno de lodo, como si llevaba días sin cambiarse. Mi tío le dijo que había estado buena la borrachera, pensando de que tal vez andaba bebiendo como siempre. Su amigo, con una mirada triste y profunda, le dijo que no, que ahora el motivo era diferente. ¿Te acuerdas de aquella noche que nos encontramos a don Martín y me fui a espiarlo para ver qué hacía en aquella cueva? Pues bien, así lo hice y lo seguí. Después de un rato llegó a la cueva y tomé una distancia de unos 20 metros. Me tuve que poner pecho a tierra ya que no había árboles alrededor y solamente así me podía ocultar para que no me viera. Don Martín entonces acomodó la camioneta en reversa dejándola a unos 5 metros de la entrada de la cueva. Amigo, lo que vi esa noche es algo que nunca voy a olvidar. Cuando el viejo se bajó de la camioneta del lado que daba donde yo estaba, vi que ponía un pie afuera, pero no era un pie con zapatos. Más bien era la pata de un gallo pero color negro. Tenía sus 3 dedos bien formados y con su espolón. De la rodilla para abajo tenía lo que eran 2 patas de gallo. Te juro que así las vi. Tanto así que me paralicé del miedo cuando empezó a dar unos pasos frente a aquella cueva. Quería salir corriendo pero no podía moverme ni un centímetro. Solo podía ver cómo aquella cosa que según era don Martín hacía una especie de rezo plegaria enfrente de la cueva, mientras que la vaca mugía de manera desesperada como si supiera que algo no estuviera bien en el ambiente. Don Martín entonces se introdujo en la cueva y la camioneta dio marcha sola. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Mi borrachera incluso se había esfumado por completo. De pronto se empezaron a escuchar los gritos de cientos de cerdos al mismo tiempo, mientras que la camioneta iba adentrándose más hasta que la batea quedó cubierta por la oscuridad de la cueva. Ahí se detuvo y la vaca comenzó a mugir de terror mientras que la camioneta se sacudía violentamente de un lado a otro. Algo la estaba matando y el miedo del pobre animal se hacía presente tras cada mugido. Tras 2 minutos o menos todo quedó en silencio. El lugar empezó a ser invadido por un olor nauseabundo como cuando un animal lleva muerto varios días debajo del sol. Ahí empecé a sentir cosquillas en mis pies y dentro de mí dije que eran hormigas, pero recordé que llevaba guaraches. Lo que vi no eran hormigas, sino más bien miles y miles de gusanos blancos que parecían granos de arroz. El camino hasta la cueva estaba tapizado con ellos. Nuevamente me quedé inmóvil cuando de pronto sentí y vi en mi hombro una mano delgada y gris que sentía que me quemaba al mismo tiempo, así como una voz que me decía: «Así que tú quieres tener dinero y dejar de ser pobre. Aún así sigues queriendo ser rico y tener lo mismo que yo». Casi mudo sentía una voz dentro de mí que me decía que no me desmayara y que tuviera la fuerza para decirle que sí. Casi tartamudeando le dije que sí, pero que tenía mucho miedo. Él me tomó de los hombros y entonces me dijo: «Si eres capaz de subir y sacar la camioneta de la entrada de la cueva y llevarme al pueblo, te daré tu recompensa». Yo accedí y con las pocas fuerzas me pude acercar a la camioneta. Te juro que el olor a podrido era aún más insoportable. El viejo me dijo en ese momento que por ningún motivo volteara, ni se te ocurra dirigir la mirada dentro de la cueva, porque si lo haces él se va a comer tu alma sin problemas. Esto me dejó más helado y rápidamente me metí a la camioneta sin mirar atrás. Solamente se escuchaban esos horribles gritos de cerdos desde adentro de la cueva.
El sonido era similar cuando están sacrificando estos animales, solo que dentro de la cueva parecía que estuvieran hablando en otro idioma. Ya dentro de la camioneta la saqué y la acomodé hacia el camino al pueblo. Don Martín o esa cosa se subió a la camioneta y me dijo: "No cabe duda que tienes huevos". Este me tomó del brazo mientras manejaba y me dijo: "Lástima que no le gustaste. No eres para nada de su agrado, pero te voy a dar una recompensa". Se metió la mano en el chaleco que era costumbre usar en esos tiempos, y de esta sacó una paca de billetes que ni en sueños me había imaginado. Temeroso la tomé y me dio por olerla y verla más de cerca, pero esta tenía el mismo olor a putrefacto que había en aquel lugar. Ya cuando estábamos por llegar al pueblo se asomaban los primeros rayos del sol y don Martín me dijo: "Bueno muchacho, ya no te quito más tu tiempo. Busca un atajo y sigue a tu casa. Yo tengo que comer todavía". Me bajé de la camioneta y luego se pasó al lugar del piloto. Cuando se disponía a irse se asomó por la ventana para decirme adiós con la mirada, pero esta ya no era del viejo que yo conocía. Era una cabeza de chivo negro con enormes cuernos. Tenía los ojos rojos y por la boca despedía mucho humo como si estuviera fumando. En ese momento se escucharon las primeras campanadas de una iglesia que estaba cerca de ahí cuando de repente a unos 50 metros, la camioneta desapareció con aquella cosa adentro como si se la hubiera tragado la tierra. Me sentía muy débil y confundido por todo lo que había vivido. Ya rumbo a mi casa y con la luz del día me encontré a un campesino con su rebaño de cabras y chivos, el cual muy amablemente me dio los buenos días, a lo cual yo le respondí de igual manera. Me le quedaba viendo su rebaño y hasta el fondo noté que algunos de sus chivos se quedaron rezagados. Estos se encontraban algunos metros atrás del resto del rebaño. Cuando estos últimos iban pasando frente a mí noté algo extraño. Uno de estos era muy grande y sobresalía del resto de los demás. De repente este chivo, el cual era totalmente negro, se me quedó viendo fijamente, dibujando una especie de sonrisa burlona en su rostro. Yo me quedé inmóvil mientras que los otros chivos salían corriendo de ahí, quedándome solo frente a aquel chivo negro. De repente se paró en dos patas y me comenzó a hablar diciéndome: "Espero que el dinero que te di te sirva de mucho y lo sepas aprovechar". Ahí perdí el conocimiento y me desmayé y fue lo último que recuerdo. Todo eso me pasó aquella noche. Aquel hombre también se enfermó de diabetes al haber vivido todo esto. Solo me cuentan que cuando me encontraron me hallaron con una de mis bolsas llenas de mierda y gusanos. Misma bolsa en la cual yo recuerdo haberme guardado el dinero que me había dado don Martín. Eso fue lo que le contó su amigo a mi tío, el cual ya murió hace muchos años. Mi tío ya es un señor grande y me reservé algunos nombres por respeto. Pero don Martín aún vive, pero se le ve poco. Según mi abuela, mi papá y algunos conocidos, dicen que don Martín radica en su rancho cerca de Pacho Viejo, Veracruz. Él ya solo se dedica a supervisar sus negocios y ranchos, pero también se cuenta que aquel pacto ya le ha cobrado algunas, ya que se dice que hace poco la muerte de uno de sus hijos fue a causa del trato que hizo con el diablo hace muchos años. La dichosa cueva aún existe, pero él ya no va a dejarle de comer aquella cosa, que desde hace varios años paga una gran cantidad de dinero para quien tenga valor y lo haga. ¿Ustedes se atreverían acaso?